Primero vamos a hablar de a quiénes consideramos como niños infectados por el VIH según CDC, es la clasificación que utilizamos nosotros de rutina y utilizamos la clasificación que es de antes de 2014 para fines de clasificación del paciente, pero para diagnóstico y definición de caso utilizamos la de 2014. ¿Quién es o a quién se le considera un niño infectado? Es todo niño menor de 18 meses con evidencia de exposición perinatal al VIH que tenga evidencia clínica. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, que sea hijo de madre VIH positiva o que tenga prueba de anticuerpos positiva sin conocimiento del estado clínico de la madre y que tenga algún diagnóstico de infección oportunista o algún criterio clínico de diagnóstico de SIDA basados en la definición de caso. ¿Por qué apareció esto? Porque a veces esperábamos hasta que llegaran los resultados del laboratorio para decir que él estaba infectado o era VIH positivo. Sin embargo, si no tenemos los laboratorios, pero tenemos una referencia de que este niño es VIH positivo, por ejemplo, una enfermedad definitoria de SIDA, con una prueba de anticuerpos positiva, pues lo consideramos infectado. Por supuesto, una nota médica. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún laboratorio, pero tenemos una nota en el expediente que dice que el niño es VIH positivo con confirmación de diagnóstico en otro lugar, podemos considerarlo como evidencia clínica. Por supuesto, si hay una evidencia presuntiva de infección por VIH, por ejemplo, que nosotros no tenemos pruebas, pero que llega la mamá con nosotros y nos dice que el niño ya le dijeron a ella que es positivo y toma estos 3 medicamentos y que le dijeron que es para toda la vida o que le hayan dicho que tiene que tomar este medicamento como profilaxia, pues podemos considerarlo infectado. CD4 inexplicablemente bajos puede ser parte de la definición. Y por supuesto la evidencia de laboratorio, esto es, que presente un resultado positivo o 2 resultados positivos en determinaciones separadas por al menos un mes o que tengamos pruebas de diferente principio, 2 pruebas diferentes de diferente principio positivas de pruebas virológicas, ya sea DNA, que es el DNA proviral, o RNA para VIH, que es la carga viral, o que tenga un cultivo para VIH, que esto lo ponemos nosotros ahí con asterisco porque nosotros no hacemos cultivo, es muy caro, es muy tardado y pues solo está en lugares de investigación. El antígeno P24, aunque no lo usamos de rutina, solo si es un ensayo neutralizante o que tenga un genotipo, ¿verdad? Si este paciente presenta cualquiera de estos resultados positivos, lo podemos considerar infectado. Y por supuesto, en los mayores de 18 meses que tengan una prueba de anticuerpos positiva o una prueba de antígeno anticuerpo positiva persistentemente para el VIH, o sea, después de los 18 meses lo consideramos infectado. Por supuesto, tomando en consideración lo que platicábamos de los expuestos, ¿verdad? Que algunos se lo revierten más tarde. Si después de los 24 meses ya hicimos todo el proceso y sale positivo, pues entonces se considera infectado, ¿verdad? Y que cumpla con los criterios previos que hablábamos de evidencia previa. Ahora vamos a hablar de la clasificación clínica de los niños infectados por el VIH. Nosotros seguimos utilizando la clasificación de CDC. El Ministerio de Salud recomienda pues utilizar la de OMS y lo hacemos básicamente incluso para hacerlo más sencillo que todas estas clasificaciones como VIH y VIH avanzado. Sin embargo, nosotros preferimos utilizar la de CDC previa de 2014. ¿Por qué? Porque podemos estadificar a nuestro paciente de manera clínica y de manera inmunológica, que es la característica de esta clasificación. Ahora vamos a hablar de cómo se clasifica a los niños. Y hay varias diferencias entre la clasificación de los niños y de los adultos cuando utilizamos esta clasificación en particular. Más adelante hablaremos de cómo se clasifican ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es diferente, pero nosotros nos quedamos con esta clasificación porque nos parece más útil y de hecho los europeos usan esta también.
vamos a empezar con la clasificación N. N es de no sintomático o asintomático, ¿verdad? Y son los niños infectados con VIH que no presentan signos o síntomas atribuibles a la infección por VIH o que tengan solo una de las condiciones descritas en la categoría A, que es la siguiente categoría. La categoría A se refiere a los síntomas leves, ¿sí? Y vamos a clasificar en categoría A los niños que presenten 2 o más de las condiciones que vamos a mencionar ahorita, pero que no tienen ninguna condición de la categoría B o de la categoría C. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Pues las más comunes son linfadenopatía en más de 2 localizaciones. ¿A qué nos referimos con más de 2 localizaciones? Si tiene, por ejemplo, adenopatías inguinales de los 2 lados, pues entonces esto es una localización, pero si tiene inguinales y si tiene cervicales, pues son 2 localizaciones diferentes. Hepatomegalia, esplenomegalia, dermatitis recurrentes, parotiditis o infecciones de las vías respiratorias altas, recurrentes o persistentes como sinusitis o una otitis, esto se considera clasificación A. Si se dan cuenta, todas las características de la clasificación A las podría tener cualquier niño que llegue a nuestra emergencia o a nuestra consulta externa por otras causas. Entonces, por eso es que no se consideran necesariamente atribuibles a VIH, ¿verdad? Pero esto lo que debe hacer sí es como activarnos, yo siempre les digo las antenitas de decir, este niño podría tener VIH, ¿verdad? Voy a hacerle una prueba dentro de todos los estudios que le voy a hacer para saber qué tiene. Entonces, es importante considerarlo. Ahora, categoría B se refiere a síntomas moderados y estos son síntomas que sí pueden ser atribuibles al VIH, pero que son diferentes a las descritas tanto en la categoría A como en la categoría C. Recordemos que, por ejemplo, si este paciente la mayoría de síntomas están en categoría A, pero con una característica que tenga de categoría B, automáticamente pasa a categoría B, ¿sí? O si tiene una característica de categoría C, automáticamente pasa a categoría C. Es importante recordar esto. Entonces, hablamos de categoría B, síntomas moderados. ¿Qué incluimos aquí? Anemia persistente, neutropenia o trombocitopenia severa persistente por más de 30 días en los cuales no encontramos otra causa para ellas, pues es atribuible al VIH. Meningitis bacteriana, neumonía o sepsis, infecciones graves, un episodio es categoría B en 2 años. Candidiasis orofaringia persistente en niños mayores de 6 meses se considera categoría B. Y si ustedes recuerdan, realmente candidiasis en un adulto entra como categoría C. Entonces, ¿por qué nosotros lo tomamos en categoría B? Porque por inmadurez inmunitaria, la mayoría de niños podría llegar a tener cándida oral y no significa que tenga VIH, ¿sí? Es por inmadurez inmunitaria. Entonces, cuando esta candidiasis orofaringia es persistente a pesar de tratamiento por más de 6 a 8 semanas en niños mayores de 6 meses, ya se considera asociado a VIH. Cardiomiopatía, también categoría B. Infección por citomegalovirus en el primer mes de vida. Y aquí voy a hacer como un paréntesis respecto a todas las infecciones del grupo TORCH. Todas las infecciones del grupo TORCH que se diagnostiquen en el primer mes de vida, sea retinitis, neumonitis, entonces esto se considera categoría B. ¿Por qué? Porque cualquier recién nacido o lactante pequeño podría tener una infección congénita por el grupo TORCH y no significa entonces que tenga VIH, ¿sí? Entonces, cuando es en el primer mes de vida, se considera categoría B. Ahora, si estas manifestaciones aparecen después del primer mes de vida, recuérdenlo, es categoría C. Diarrea recurrente o crónica que dure más de 30 días. Tenemos que recordar que de hecho diarrea crónica ya es más de 2 semanas, pero cuando esta dura más de 4 semanas y que no está asociada a ningún
a ninguna otra causa o que no logramos identificar la etiología, pues es asociada a VIH. Hepatitis sola, sin ninguna otra manifestación, puede ser asociada a VIH. Estomatitis herpética recurrente o infecciones por herpes virus, lo mismo que hablábamos del grupo TORCH, bronquitis, neumonitis, esofagitis, en el primer mes de vida es categoría B. Herpes zóster que afecte a más de un dermatoma en 2 episodios distintos es categoría B. Leomiosarcoma es categoría B. Es importante recordar la neumonía intersticial linfoidea. Este es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? La NIL es un diagnóstico de exclusión cuando ahí investigamos todas las causas y tiene la característica de tener como radiografías muy aparatosas con un niño que por lo demás se ve clínicamente estable, que tiene signos de neumópata crónico y se comporta como un paciente con hiperreactividad bronquial. Esta característica, de hecho, se asocia más a progresores no tan agresivos. Entonces, esta característica particular de la neumonía intersticial linfoidea, pues lo regresó a categoría B porque al principio estaba en categoría C y está asociado directamente al VIH. Pero como se ha demostrado que se ven pacientes que no progresan tan rápido o que no tienen alguna otra manifestación grave, pues está en categoría B, si solo es esta, ¿verdad? Nefropatía asociada a VIH es categoría B, nocardosis, fiebre persistente por más de un mes, sin causa diagnosticada, que ya excluimos todo lo demás, pues es categoría B. Toxoplasmosis en todas sus manifestaciones en el primer mes de vida es categoría B. Una varicela diseminada es categoría B. Y, por supuesto, la categoría C, que son los síntomas graves y son los asociados a enfermedades definitorias de SIDA, ¿verdad? ¿Qué veremos aquí? Infecciones bacterianas graves, múltiples o recurrentes, como sepsis, meningitis, osteomelitis, artritis o abscesos de órganos internos, por lo menos 2 episodios en un año, pues ya se considera categoría C. Neumonías recurrentes, y aquí les pongo 6 años porque esto se considera cuando los niños tienen más de 6 años y adultos ya es categoría C. En los niños pequeños podríamos esperar que tengan neumonías recurrentes, entre comillas, sin que sospechemos necesariamente que es una enfermedad definitoria de SIDA, ¿verdad? Entonces, esto pues hacemos el asterisco ahí que es en mayores de 6 años como para considerarlo categoría C, salvo que sea una neumonía grave que requiere cuidados críticos, ¿verdad? Eso es otra historia. Esto sí ya es categoría C, ¿verdad? Como hablábamos. Candidiasis esofágica pulmonar es una enfermedad definitoria de SIDA. Coccidioidomicosis, criptococosis, todas estas enfermedades fúngicas que son diseminadas o extrapulmonares son categoría C. Ya habíamos hablado de las otras características del grupo TORCH, herpes simple, después del mes de vida, pues es categoría C. Histoplasmosis diseminada, recordemos diseminada, no pulmonar, porque estas incluso en los pacientes inmunocompetentes pueden ser autolimitantes y no requieren tratamiento, ¿verdad? Sarcoma de Kaposi, linfoma primario del sistema nervioso central, que puede ser a veces la primera manifestación de VIH en el paciente, es categoría C. Linfoma de Burkitt inmunoblástico, es categoría C. Infección por Mycobacterium tuberculosis. Igual que con las neumonías recurrentes, la verdad es de que las infecciones por tuberculosis a nivel pulmonar en general no estaban clasificadas en categoría C. CDC la considera en su nueva clasificación. Entonces esto se queda con un asterisco. ¿Por qué? Porque en un país de alta prevalencia para tuberculosis como nosotros podemos tener tuberculosis pulmonar y no significa que tenga VIH. Ahora, si está diseminado extrapulmonar, seguro, sí, es categoría C. Infecciones por otras micobacterias no identificadas que sean diseminadas o extrapulmonares es categoría C. Neumonía por Pneumocystis jirovecii, por supuesto, categoría C. Tenemos que recordar que Pneumocystis jirovecii en la era pretar era el causante del 90% de las muertes en niños menores de 1 año. Por eso es que les damos profilaxia. Por supuesto, la infección por el complejo MAC
diseminado de extrapulmonar, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, las bacterianas por salmonelas no tifoideas recurrentes, pues son categoría C. Lo que ya habíamos hablado del grupo TORCH, ¿verdad? Toxoplasmosis de inicio posterior al primer mes de vida es categoría C. Retinitis o manifestaciones de daño a órgano blanco después del mes de vida por citomegalovirus es categoría C. Encefalopatía por VIH. Les voy a pedir que revisen las características de encefalopatía por VIH, pero en niños es muy particular. ¿Por qué? Porque vemos que los hitos del neurodesarrollo o no los llegan a desarrollar en el tiempo que deberían. Por ejemplo, les pongo este ejemplo clásico y es que los niños deberían de sentarse a los 6 meses y para el 80% de los niños, ¿verdad? Y para los 8 meses el 90% de los niños deberían de poder sentarse. Entonces, si este niño tiene 2 años y no se puede sentar, pues esto, si ya descartamos otras posibilidades, pues es una encefalopatía por VIH. O si tiene ataxia, hiperreflexia, incluso microcefalia, con disminución del perímetro cefálico en un niño que tenía un perímetro cefálico normal, o una tomografía que tenga alteraciones sugestivas de encefalopatía por VIH, pues podemos hacer el diagnóstico con esto. Y por último, aunque hay más manifestaciones, aquí puse las más importantes, es el síndrome de desgaste. En pediatría tiene características específicas respecto a la definición de pérdida de peso, diarrea crónica y fiebre documentada mayor de 38,5 por más de 30 días. Recordemos que pérdida de peso se hará en base a las medidas antropométricas, ¿verdad? Con las curvas de crecimiento de este niño, es que veremos que cuando haya reducción persistente, pues veremos que es parte de un síndrome de desgaste. Ahora este es el cuadro donde podemos ver la clasificación inmunológica en base a los puntos de corte para la edad. Tenemos que recordar que en los niños pueden haber variaciones biológicas normales de los conteos de CD4 a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de que incluso si nosotros viéramos conteos de glóbulos blancos, los pediatras se recordarán de que si es en las primeras 24 horas tiene un dato, si es a las 48 horas cambia el valor normal de glóbulos blancos a la semana, al mes, a los 3 meses, al año. Entonces, obviamente esperamos que con los CD4 sea igual, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos puntos de cortes diferentes. Aparte, por la inmadurez inmunitaria, podríamos esperar que estos niños progresen mucho más rápido con valores mayores a los que tendría un adulto cuando están en etapa SIDA, ¿sí? Entonces, por eso es de que después de varios estudios se determinó cuál es el punto de corte ideal como para considerar que no hay riesgo, entre comillas, de infecciones oportunistas, ¿sí? Entonces vamos a ver que en los menores de 1 año los puntos de corte en número es mayor de 1500, en inmunosupresión moderada de 750 a 1499 e inmunosupresión severa menor de 750. Y vemos los porcentajes. Desde hace algún tiempo se recomendó utilizar puntos de corte en números y no en porcentajes. Antes se usaba más porcentajes porque había menos variabilidad. Sin embargo, se demostró que igual necesitan puntos de corte diferente que un adulto, ¿sí? Ya entre el 1 y 5 años vamos a ver que el punto de corte para los niños sin inmunosupresión es de 1000 CD4, inmunosupresión moderada 500 a 999, inmunosupresión severa menor de 500 y ya para arriba de los 6 años, adolescentes y adultos, es el mismo punto de corte. Inmunosupresión leve o sin inmunosupresión mayor de 500, inmunosupresión moderada de 200 a 499 y inmunosupresión severa menor de 200. Solo antes de pasar a la clasificación clínica de los niños infectados por el VIH de 2014, solo para que la conozcan, es importante recordar de que los niños, aunque pueden presentar todas estas infecciones oportunistas con manifestaciones asociadas a SIDA, la mayoría de ellos van a presentar más frecuentemente infecciones comunes de la infancia con presentaciones atípicas o más graves.
Por ejemplo, si vemos una neumonía, vamos a ver una neumonía complicada, ¿verdad? O si vamos a ver una varicela, esas varicelas diseminadas son de que no les queda un espacito en la piel donde no haya lesiones y se sobreinfectan y terminan con neumonitis, encefalitis, o sea, son presentaciones graves de infecciones comunes. Entre más pequeños son los niños, mayor probabilidad hay de que sean infecciones comunes con presentaciones atípicas. Ya después de los 5 o 6 años es más probable que veamos infecciones asociadas a SIDA propiamente, las oportunistas que conocemos todos, ¿verdad? No significa que en niños pequeños no pueda haber, pero es menos frecuente. Es solo para que lo tomen en consideración. Ahora les voy a platicar un poco de la clasificación a partir de 2014 que utiliza CDC. Cambia un poco solo para que la conozcan. Ellos unificaron los criterios para adultos y niños, utilizan una misma clasificación ahora para todos, agregaron la evidencia clínica que platicábamos, la estadificación se hace únicamente en base al conteo de CD4 y el porcentaje es solo cuando no se tiene acceso al conteo, ¿verdad? En número. Se ampliaron los valores de punto de corte, que esto ya lo hacía OMS antes. Hay criterios específicos para definición de VIH tipo 2. Y estos son los estadios. Esto lo vamos a hablar rapidísimo. El estadio 0 es cuando alguien tenía una prueba negativa 6 meses antes y después documentamos una prueba positiva, ¿verdad? 6 meses después, por supuesto, o 180 días. Entonces, en este caso se considera estadio 0 y es independiente del resto de clasificación en otros estadios. De ahí estadio 1, 2 y 3 es en base al recuento de CD4, ¿verdad? Y el estadio 3 serán las infecciones oportunistas o enfermedades definitorias de SIDA. Y el estadio desconocido es el que se desconoce el número y porcentaje de CD4 al momento del diagnóstico. Si se dan cuenta, básicamente se basan en el conteo de CD4. Aquí están las características relacionadas con síntomas leves, síntomas moderados y síntomas severos, pero eso lo pueden revisar ustedes después, ya lo platicamos en las diapositivas anteriores. Esto también la clasificación de OMS para que la conozcan. De hecho, esto también ha ido cambiando, ¿verdad? Y solo aquí hay una comparación que les quiero hacer respecto a la clasificación de CDC y la clasificación de OMS. N es prácticamente el equivalente, no es igual, pero es prácticamente el equivalente a categoría 1, A equivalente a categoría 2 con algunas pequeñas diferencias, B el equivalente a categoría 3 y C el equivalente a categoría 4, ¿verdad? Solo para que lo conozcan. Y ellos empezaron a utilizar los puntos de corte de CD4 en porcentajes diferentes, ¿verdad? Antes que CDC, lo cual es valioso de notar. Si se dan cuenta, es muy similar también. Ahora, ¿qué hacemos con los chiquitos que ya sabemos que están infectados? Ya le hicimos todas sus pruebas, ya los clasificamos. ¿Qué viene después? Por supuesto, cuando hacemos el tamizaje pre y post consejería, cuando los niños son mayores de 8 años y tienen un estado cognitivo normal, es decir, que mentalmente tienen la edad de 8 años, entonces la recomendación incluso es incluirlos dentro de la consejería, pero esto es algo que se puede evaluar con los padres y con el clínico que lo esté viendo. Si se confirma el diagnóstico, pues por supuesto pediremos una carga viral y unos CD4, haremos un hemograma y una química sanguínea completa basal para ver cómo viene este paciente. Haremos serologías para investigar el grupo TORCH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, que es muy importante. La recomendación del genotipo basal, realmente nosotros la recomendamos solo cuando la madre está en fallo o si estuvo en dado caso recibiendo una profilaxia antirretroviral, pues es donde recomendaremos el genotipo basal. En otros países, sobre todo en países industrializados o de primer mundo, se lo piden a todos, pero nosotros no tenemos esos recursos para hacérselo a todos. Entonces, la haremos solo en estos casos. Por supuesto que estadificaremos clínico-inmunológicamente a nuestro paciente para decidir ¿qué más hay que hacer? Evaluación y descarte de infecciones oportunistas. Por ejemplo, vamos a investigar tuberculosis o si sabemos que la mamá tiene alguna otra infección que sea transmisible, pues entonces investigaremos esto, ¿verdad? De ahí
la profilaxia para infecciones oportunistas. La más importante de todas es el trimetoprim sulfamethoxazol. Y tenemos que recordar que en los menores de 1 año, independientemente de su estado clínico, inmunológico o virológico, vamos a dejarles trimetoprim para prevenir neumocistis Jirovecii y también para prevenir toxoplasmosis. ¿Por qué en todos los menores de 1 año, independientemente de su estado? Por la inmadurez inmunológica. Hemos tenido, y está la referencia bibliográfica, donde se ha demostrado de que estos niños pueden tener CD4 normales y tener infecciones oportunistas. Entonces, en menores de 1 año, para todos trimetoprim. Y ya después del año es en base a su conteo de CD4. Por supuesto, el apoyo psicológico tanto por revelar el diagnóstico como para inicio del tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Esto es muy importante y también para fortalecer el apego al tratamiento. Respecto a la revelación del diagnóstico, por supuesto, dependiendo de la edad del paciente, vamos a decidir cuándo se revela el diagnóstico. Normalmente es entre los 9 y los 11 años, pero sí es importante el apoyo psicológico. De ahí la cita a las 2 semanas después del inicio del tratamiento antirretroviral para evaluar tanto la adherencia como la tolerabilidad, efectos adversos, cambiar dosis si el paciente ganó peso de manera importante, ¿verdad? Y a partir de que el paciente ya está estable, podemos citarlo cada 1 a 3 meses, ¿verdad? Sobre todo si está teniendo un buen apego al tratamiento. En cada cita se recomienda hacer un control de peso, de talla, medidas antropométricas. En el caso de los niños que ya llevan pues, tiempo prolongado con antirretrovirales, el estudio de lipoatrofias, verificaremos su neurodesarrollo, infecciones asociadas, inmunizaciones acorde a su estado inmunológico y edad. Eso lo van a ver en la clase siguiente. Y, por supuesto, tomar en cuenta el estadio de maduración sexual en adolescentes, porque esto incluso nos puede determinar si el paciente pues, ya debe de ser manejado desde el punto de vista de dosis de tratamiento como un adolescente o adulto. Cuando estos niños ya están controlados, podremos hacer un control, valga la redundancia, de hemograma y de química sanguínea cada 3 a 6 meses para valorar evolución y toxicidad relacionada con los antirretrovirales. ¿Cada cuánto deberíamos de hacer la carga viral y CD4? Pues como ya platicaron esto en las clases específicas, haremos en base a cómo vaya el paciente. Sin embargo, haremos un control inicial después del inicio del TAR a las 4 semanas y luego cada 3 meses hasta la supresión virológica. Cuando ya logramos la supresión virológica será cada 6 meses. El control de CD4 haremos uno inicial y cada 4 a 6 meses, pero en niños menores de 12 meses podríamos hacerlo más frecuentes o si el paciente vemos que tiene una progresión de la enfermedad a pesar de tener tratamiento antirretroviral, porque esto nos podría indicar que está pasando algo más, ¿verdad? ¿En qué nos referimos nosotros o a qué nos referimos cuando estamos hablando que está pasando algo? ¿Hay sospecha de deterioro clínico, virológico o inmunológico? Esto es un indicador. La edad siempre debe considerarse antes de interpretar los datos. Recordemos que no son los mismos puntos de corte, ¿verdad? Y en los niños menores de 5 años, pues se tomará en cuenta el conteo de CD4 en número, salvo que el porcentaje sea menor, se tomará en consideración el más severo. Y recordemos que estos niños requieren tratamiento multidisciplinario, no es solo médico, necesitamos apoyo nutricional, psicológico, farmacológico, trabajo social, educativo y seguimiento por otras subespecialidades cuando sea necesario. De hecho, lo recomendamos de rutina, ¿verdad? Seguimientos por estas subespecialidades y por todas las que se requieran, ¿verdad? Oftalmológico, renal, cardiológico, endocrinológico, dermatológico y de otros como neuroreuma, ¿verdad? Y por último, así cortito, esto lo vamos a ver más adelante, pero las profilaxias para neumocitis, Jirovecii y toxoplasmosis, menores de 1 año, todos los niños, ¿verdad? Mayores de 1 año, dependiendo del punto de corte, ¿verdad? Que estos puntos de corte han ido cambiando, pero en términos generales menores de 15% o menor de 200 cuando ya son mayores de 1 año. Y en el caso de MAC,
Aquí está especificado, pero lo pueden ver ustedes adelante. Si es menor de 1 año, si tiene menos de 750, de 1 a 2 años menor de 500, de 2 a 5 años menor de 75 y mayores de 6 años, igual que un adulto menor de 50. ¿Cuándo podemos descontinuarla o cuándo debemos de reiniciarla? Pues cuando ya no cumplimos estos criterios. Para descontinuar tiene que ser más de 1 año y tener más de 6 meses de tratamiento antirretroviral y CD4 que no sea inmunosupresión severa, ¿sí? En menores de 1 año no podemos descontinuar, lo repetimos. En el caso de MAP, mayores de 2 años, menores de 2 años no podemos descontinuar. Deben de tener más de 6 meses de tratamiento antirretroviral. En el caso de los niños de 2 a 5 años tienen que tener más de 200 CD4 por lo menos 3 meses seguidos y los mayores de 6 años más de 100 CD4. Bueno, aquí está la bibliografía. Si tienen preguntas las podemos resolver. Muchas gracias.